Esta es. Esta es. Bueno, muchachos, el tema de hoy es organizadores gráficos. Los organizadores gráficos, vamos a trabajar dos organizadores gráficos, el esquema o cuadro sinóptico y el mapa mental. Pero antes de hablar de los organizadores gráficos, quiero que hablemos del subrayado. ¿Por qué el subrayado? Porque el subrayado es una técnica también de estudio que gracias a hacer ese subrayado luego voy a poder hacer mi organizador gráfico. ¿Qué es subrayar? Estamos viendo en este momento dos veces la misma oración, una totalmente subrayada y otra solo con unas palabras. ¿Por qué presento estas dos opciones? Porque generalmente las personas subrayan todo el texto. Es allí cuando caemos en un error, porque cuando yo subrayo todo el texto, entonces para mi cerebro es difícil rescatar cuáles son las palabras más importantes. Generalmente uno que subraya verbos y nombres. ¿Para qué? Para poder tener sus ideas más organizadas y poder hacer luego con ese subrayado que se practicó un organizador gráfico. Subrayar consiste en destacar de alguna manera, normalmente, con una raya, las ideas principales de un escrito. Entonces, miren las palabras que se subrayaron. Destacar, raya, ideas principales, escrito. Con esas palabras yo ya sé que destaco con una raya unas ideas principales de un escrito. Ese es el subrayado. ¿Cuáles son los objetivos del subrayado? Apoyar la fase de lectura analítica. ¿Qué es esa lectura analítica? Pues está relacionada con la comprensión lectora, que ya vimos en la clase, en la primera clase. Bueno, en la primera clase de Q10, pero la segunda clase, tercera clase del módulo. Entonces, gracias al subrayado yo puedo apoyar en la parte de comprensión lectora. Sirve de base para realizar el organizador gráfico que vamos a ver ahorita. Y recordemos que se subrayan aquellos elementos que nos ayudan a recordar el contenido del tema, como por ejemplo los sustantivos, y también podemos subrayar verbos. Vamos a ver un ejemplo de subrayado. Acá les estoy presentando un texto que se llama la bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular. Estamos hablando de la bacteria y estamos subrayando la palabra organismo unicelular. ¿Qué podemos decir allí? Podemos decir que hicimos una comprensión literal del texto y nos hicimos la pregunta ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es? ¿Qué es la bacteria? Es un organismo unicelular. Allí estaríamos aplicando una comprensión literal y por eso subrayamos organismo unicelular. Entonces luego seguimos con, en la parte externa posee una capa llamada pared celular. O sea, ¿dónde? En la parte externa, pared celular. Y luego por dentro y pegada a la pared se encuentra la membrana celular. Por favor tengan presente estas palabras que subrayé porque más adelante las vamos a utilizar en un ejemplo de esquema. ¿Listo? Hasta aquí estaría el tema del subrayado. ¿Qué podemos concluir con el tema del subrayado? En el corto texto, en el corto párrafo que acabamos de ver, habían 31 palabras. Gracias a ese subrayado, convertimos eso en 8 palabras solamente. Ahora sí hablemos del esquema. El esquema o cuadro sinóptico. El esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. O sea, gracias al esquema yo organizo. Pero ¿yo qué organizo? Algo que ya mentalicé.
¿Y por qué lo mentalicé? Porque ya lo analicé. ¿Y por qué lo analicé? Porque hice una comprensión lectora del texto. ¿Cómo hice una comprensión lectora? Con los temas que hemos visto en clases anteriores, con la técnica de comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica. Hay que tener presente que en el caso de los esquemas, pues entonces vamos a utilizar más que todo una comprensión literal, porque vamos a rescatar palabras literales del texto para organizarlo. Pero también nosotros podemos hacer un esquema desde la comprensión inferencial, porque podemos comparar algunos conceptos que necesitemos para hacer un trabajo o para estudiar. Ese esquema es la expresión gráfica del subrayado. O sea, lo que yo subrayé lo utilizo para hacer mi esquema. Y también sirve para realizar un resumen. El esquema tiene unos elementos, está el título del texto o una síntesis del mismo, está la estructura de ideas. O sea, lo primero que yo coloco en un esquema es el título. Luego viene la estructura de ideas, que tienen ideas claves y secundarias, y eso lo coloco con palabras claves. Después puedo agregar detalles. Un esquema puede ser muy corto o puede ser muy largo. Va a depender de las ideas que estructuré y de los detalles que quiero agregar a esas ideas. Hay que tener presente que esos detalles deben ser breves, es decir, en lo posible una sola palabra, que no pase de más de 3 o 4 palabras, porque si yo llego y lo que hago es transcribir totalmente el texto, entonces ya no va a ser un esquema, ¿sí? Ya se va a convertir en un resumen. Y la idea del esquema es que sea algo muy corto que me permita poder recordar de manera fácil aquello que necesito estudiar. Hay unos tipos de esquema, está el esquema de llaves. En el esquema de llaves, pues ya pueden ver aquí un poco más de lo que les estoy hablando. Está el título, están esas ideas principales. De las ideas principales extraigo unas ideas secundarias y luego agrego unos detalles. Está el esquema de flechas, que es exactamente, es igual al de llaves, lo que cambia es el dibujo, o sea, la representación pues que hago del orden, pero siempre llevamos la misma estructura. Está el esquema numérico que es muy similar a una tabla de contenido, ¿sí? Recuerden que una tabla de contenido lo que me da es orden. Y está el esquema de cajas. El esquema de cajas es como el clásico que uno ve mucho porque se hacen los cuadritos, entonces allí se colocan las palabras. En este esquema de cajas quise traer el ejemplo que hicimos al inicio de clase con el subrayado. Miren que tiene un título, la bacteria, que sigue después de ese esquema del nombre, pues sigue qué es la bacteria, ¿sí? Comprensión literal, organismo unicelular. Luego hablamos de una idea secundaria, ¿sí? Hablamos de una pared externa y de una pared interna, que allí la mencionan como dentro. Y dentro de la externa está el detalle de pared celular y en la interna está el detalle de membrana celular. Entonces, cuando yo tengo esto que ya rescaté del subrayado, con mis propias palabras puedo estudiar, repasar o hacer una exposición. Miren que sin necesidad de leer el párrafo de 31 palabras que teníamos al inicio, yo puedo dar una explicación con este esquema que me dice, la bacteria es un organismo unicelular que en la parte externa tiene una pared celular y en la parte interna o dentro tiene una membrana celular, ¿sí? Obviamente este es un ejemplo muy corto de lo que es un esquema. La idea es que más adelante, en la tarea que les voy a dejar, ustedes puedan hacer sus propios esquemas para que practiquen y en las otras materias pues sigan practicando sus esquemas para estudiar. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el esquema? Realizar una lectura comprensiva del texto, ya hemos hablado mucho de eso, cómo se realiza una lectura comprensiva del texto. Aplicar correctamente la técnica del subrayado jerarquizando los conceptos. Utilizar palabras claves o frases muy breves, ojo, muy breves,
Elegir el tipo de esquema que más les guste. Ya ustedes pues vieron los ejemplos que les mostré de llaves, de flechas, numéricos, de cajas. Seleccionar el punto principal o concepto clave. Extraer las ideas secundarias. Seleccionar otros conceptos subordinados a las ideas secundarias. Hasta allí hemos visto el esquema. Ahora pasemos al mapa mental. ¿Cuál es la semejanza entre un esquema y un mapa mental? ¿Alguien quiere participar? Alza la mano, yo le doy la palabra. Me escribe en el chat o álceme la mano, yo veo aquí en el cuadrito. Bueno, la semejanza entre el esquema y el mapa mental es que es un organizador. Ese me permite organizar, estudiar, estudiar para una exposición, estudiar para una tarea. ¿Cuál es la diferencia? Es la manera visual con la que se identifica el esquema y el mapa mental. Resulta que el esquema, como lo vimos, tiene una estructura muy concreta con respecto a su orden. Entonces, son flechas, son cajas, son números. El mapa mental es con dibujos, con colores, con símbolos. Lleva un orden, sí lo lleva, pero es un orden distinto al del esquema. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo de mapa mental. En el caso del mapa mental, perdón, la idea se encuentra centrada en una imagen, su título o su tema se encuentra en el centro, y del centro se irradian diferentes ramificaciones que son las ideas secundarias, ¿sí? Entonces vamos a mirar el ejemplo. Este ejemplo que les traigo es precisamente un ejemplo de mapa mental. Entonces, en el centro, en el esquema estaría en la parte superior o en el lado izquierdo si fuera un esquema de llaves y de flechas. Si fuera un esquema de cajas, estaría en la parte superior. En esta ocasión, el mapa mental, el centro, la idea principal se encuentra en un núcleo en la mitad. ¿Listo? De ese núcleo se desprenden varias ramificaciones que vienen siendo las ideas secundarias y luego de esas ideas secundarias se desprenden unos detalles. Entonces vamos a mirar el ejemplo del mapa mental sobre el mapa mental. ¿Cuáles son las ideas secundarias en este mapa mental? Que el mapa mental potencia, mejora, facilita, maximiza, aumenta y disminuye. ¿Qué potencia el mapa mental? La creatividad. ¿Cómo representaron la creatividad? Con una persona volando. ¿Qué mejora el mapa mental? Mejora la memorización, mejora el análisis, las decisiones, la solución de problemas y la capacidad. Entonces miren cómo cada una de esas palabritas tiene un dibujo y ese dibujo se hace dependiendo de lo que representa para mí, cómo puedo yo recordar algo. Esperen que acá en el chat alguien está hablando. Carol, trabajar con mapas mentales es súper, profe, ya le he hecho, le facilita a uno mucho el estudiar porque saca uno las ideas principales para analizar y solucionar el problema. Sí, señorita, así es. Bueno, ahí se me fue. Listo, entonces, gracias, Carol, por tu aporte. Miren que cada imagen es lo que signifique algo para mí.
¿Qué facilita? Pues facilita el estudio. ¿Qué maximiza? Asociaciones. Esta es la parte en la que quiero hacer énfasis. ¿Por qué se utiliza el mapa mental? Porque me permite asociar. Cuando yo asocio un dibujo con algo, lo recuerdo de manera más fácil. Por ejemplo, usted quiere recordar la fecha de cumpleaños de su reciente novio o su reciente novia, ¿sí? Para poder darle un regalo. Pero usted no es bueno con las fechas. Entonces usted mira en qué mes cumpleaños y se acuerda que otra persona que usted ya se sabe la fecha cumple en ese año, en ese mes o en ese día. Entonces uno asocia de esa manera. Lo mismo con los nombres, con direcciones. Uno siempre, siempre en su vida está asociando conceptos con cosas que ya conoce. Listo. ¿Qué aumenta la utilización de los mapas mentales? La concentración. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe, con la concentración? Si es que toca hacer una cantidad de dibujos. Resulta que hacer dibujos es una técnica que sirve para relajarse, para tranquilizarse. Escribir sirve para tranquilizarse, para relajarse. Colorear, pintar, todo eso sirve. Entonces, si para usted tiene una materia que es el coco y dice, no, es que esta materia es tan aburridora, tan cansona, entonces le sirve el mapa mental porque usted se puede relajar haciendo sus dibujos y el aprendizaje va a ser mucho más fácil. Aumenta la inteligencia cognitiva, que disminuye tiempos, disminuye planificación del estudio. ¿Pero por qué? Porque después de que usted hizo una lectura comprensiva, hizo un mapa mental o un esquema, si lo prefirió, te va a disminuir el tiempo y es que no tienes que volver a tus lecturas anteriores. ¿Por qué? Porque ya tienes un resumen hecho. Porque gracias a este mapa mental podemos hacer un resumen. Entonces, siempre me va a disminuir en tiempos. ¿De qué depende que yo elija un esquema o un mapa mental? Pues los seres humanos, como ustedes saben, o bueno, de pronto algunos no lo saben, tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. ¿Qué pasa? Nuestro hemisferio izquierdo es el encargado de toda la parte intelectual, organizacional, es el cerebro que hace listas, es el cerebro que sabe que hay que cumplir el horario, es el hemisferio que sabe que hay unas reglas, es el hemisferio que aprende a jugar parqués, que aprende a jugar ajedrez, es el que me orienta para hacer fórmulas matemáticas. Pero el hemisferio derecho es el hemisferio de el que le gusta el arte, el que le gusta cantar, el que le gusta reír, el que le gusta estar más tranquilo. Nuestros dos hemisferios funcionan todo el tiempo y cada uno se encarga de hacer sus tareas, pero hay personas que tienen un hemisferio más desarrollado que otro y por eso hay personas que les gusta más lo cuadriculado y hay otros que les gusta más lo espontáneo. Entonces, dependiendo de mis gustos, yo voy a elegir una técnica que me guste y una técnica que me va a servir. Hay personas que sí o sí le encantan los esquemas y van a querer hacer sus cuadros y sus flechas y sus llaves. Como hay personas que van a querer sacar sus colores, van a querer hacer dibujos y eso les va a servir. Todo depende de gustos y de las habilidades que yo ya tengo y de las habilidades que yo ya tenga y que me permitan como desarrollar mejor mi actividad académica o laboral. Entonces, de eso depende el gusto o la facilidad para desarrollar una de las dos técnicas. Les voy a dejar una tarea y es que les voy a cargar en el Q10 la presentación y una tarea. Una lectura. La lectura se llama inteligencia emocional. De esa lectura van a realizar un esquema y van a realizar un mapa mental y lo van a subir en el foro. Entonces, ¿qué pasa? Me preguntan muchos,
profe, es que en el foro no deja dibujar, es que no deja subir cosas. Lo van a hacer en un documento adicional y lo van a subir. Si usted, obviamente, lo puede hacer a mano, no tienes que hacerlo en el computador. Saque su hojita, hágalo a mano, tómele una foto y lo sube al foro. ¿Cuál es el plazo? Hasta el viernes. ¿Por qué? Porque el sábado en clase yo voy a descargar unos mapas mentales y unos esquemas y los voy a socializar aquí con ustedes. Entonces, ¿para qué? Para que compartamos entre todos cómo quedaron los esquemas y vamos a trabajar, gracias a esos esquemas, la segunda parte de la otra clase, que tiene que ver con el resumen y la síntesis. Bueno, muchachos, les pido que por favor alcen la mano los que quieran participar, los que tengan alguna pregunta. Pueden desactivar su micrófono, las personas que quieren participar o tienen alguna duda. Estoy aquí poniendo mucha atención. Natalia, ¿estás ahí? Natalia Arias. Sí, señora. Ah, bueno, Natalia, ¿alguna vez has hecho un esquema o un mapa mental? Profe, pues ya hicimos, nos tocó con la profesora Victoria, hace como 20 días nos tocó hacer mapa mental. Yo acá estaba mirando, ay, ya, pues esta clase hoy, ese mapa mental me sacó canas. Ah, bueno, listo. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Margarita, ¿está por ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo te fue con tu mapa mental de la profesora Victoria? Súper bien. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Y qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Mapa mental o esquema? Un mapa mental. ¿Con los dibujitos y todo? Sí, pues en el mío yo le puse los dibujos. Ah, ok. Bueno, muchachos, ¿quién tiene alguna duda? Ya aquí me apareció en el Zoom que nos quedan 10 minutos. No sé si quiere que utilicemos estos 10 minutos para que me cuenten qué dudas han tenido o cómo les está yendo en esta cuarentena, si tienen que salir a trabajar, si se quedan en la casa, cómo están haciendo. ¿Alguien quiere compartir algo? Profe, pues lo de la cuarentena sí ha sido como complicado, difícil este encierro, más que todo para los niños. Yo tengo Sí, 2 hijos, uno de 2 añitos y una de 7, entonces pues el encierro sí les ha afectado mucho. Mi esposo sí tiene que trabajar, lastimosamente pues él sí está muy expuesto porque él es policía, sí, entonces él está muy expuesto, pero pues intentamos llevar pues como unas normas para cuando él llega a la casa, qué hace con su uniforme, con todos sus implementos. Entonces, pues gracias a Dios hasta ahora todo va bien, pero sí ha sido muy difícil. sí, tienen que tomar todas las medidas cuando él llegue a la casa, desinfectar los zapatos, quitarse la ropa en la entrada, meterla en un balde. Esas son Sí, como las recomendaciones que dan a los que tenemos que salir a trabajar. sí, señor. Eh, con los niños hay unas técnicas importantes. Yo en la primer publicación les subí unos enlaces de Zoom de unas técnicas de relajación que se hacen y con los niños las hacen los domingos. Entonces los ponen a hacer ejercicios, son unos psicólogos expertos en relajación. Les recomiendo mucho ese enlace. Está en el segundo anuncio está el enlace. Las prácticas son a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Y para los niños son los domingos. Entonces es algo así como esto, donde hay un psicólogo que les ayuda a hacer ejercicios de respiración y les ayuda como un poco a sobrellevar esta situación que es difícil de sobrellevar, yo lo sé,
pero pues en este momento no tenemos otras opciones distintas a tratar de protegernos lo más que podamos. Bueno, muchachos, me alegra mucho haber compartido con ustedes. Nos vemos en 8 días. Recuerden hacer su tarea, subirla al foro en imagen. Si quieren lo dibujan, le toman la foto, lo meten en un Word y lo suben, o le toman la fotico y lo suben al foro, ¿listo? Si tienen algún problema, entonces me escriben ahí en el mismo foro qué problema están teniendo o me mandan a decir con el monitor. Entonces, chao muchachos, que estén bien, se cuidan. Gracias, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, chao.